Bien, hoy semana número 14 en el curso de filosofía. Bien, la semana anterior se desarrolló eh, la disciplina filosófica conocida como ética. Bien, la semana anterior lo que se vio fue la definición de ética, los temas que desarrolla la ética y se enfocó la sesión en las distintas teorías éticas que se desarrollaron a lo largo de la historia misma de la filosofía. Ahora, en la sesión de hoy seguimos dentro del campo de la ética, ¿correcto? Pero nos vamos a enfocar en los conceptos que giran alrededor de lo que se conoce como dilemas éticos, es decir, un poco más allá del planteamiento mismo de la concepción de ética. El día de hoy, por ejemplo, vamos a eh, ver cuál es la definición de lo que se conoce como una persona moral y las variaciones después de el planteamiento de lo que es una persona moral, cuáles son las normas, los tipos de normas y la norma que le corresponde, que se corresponde al estudio de la ética. Vamos a ver cuáles son los valores éticos fundamentales que suelen ser transversales a todas las sociedades. Eh, y por último, ya nos vamos a adentrar al tema de los dilemas éticos. Bien, y vamos a ver algunos dilemas éticos contemporáneos, es decir, algunos dilemas éticos que a día de hoy todavía están en debate o se van estudiando. Entonces, comenzamos. ¿Qué cosa es una persona moral? ¿De qué cosa hablamos cuando nos referimos a una persona moral? Bien, una persona moral es aquella persona cuyos actos van a responder a tres elementos fundamentales. Bien. Cuando una persona moral ejecuta algún tipo de acción respecto de una situación en donde debe elegir cómo actuar, en primer lugar debe actuar bajo lo que se conoce como conciencia moral. ¿Qué cosa es la conciencia moral? Es aquella característica que se tiene que nos permite eh, diferenciar las acciones buenas de las acciones malas. Frente a cualquier tipo de situación que nosotros enfrentemos en donde debemos decidir cómo actuar, bien, nuestra conciencia moral nos va a ayudar a dar cuenta de lo siguiente. Si mi acción califica como buena, ¿no? La acción que yo voy a ejecutar, o califica como mala. Y a partir de allí yo decido cómo accionar, ¿bien? Cómo actuar. Luego, esta cuestión de la conciencia moral viene acompañado de otro elemento, que es la libertad moral. Es decir, mi acción va a estar eh, dentro, bien, de la capacidad autónoma que yo tengo de ejecutar mis acciones. Es decir, mi acción va a ser libre de toda coacción, de toda amenaza, de cualquier agente externo que pretenda movilizarme hacia la elección de algún tipo de acción. ¿Correcto? Ahora, yo tengo conciencia moral y libertad moral, tengo estos dos elementos, actúo bajo los estándares de ambos. Obviamente dentro de la conciencia moral lo que idealmente se desea es que tú actúes eh, bajo los estándares de una acción que se califica como buena o correcta. ¿Bien? Entonces yo actúo bajo conciencia moral, bajo la libertad moral y por lo tanto tengo eh, el tercer elemento que compone una persona moral, que es la responsabilidad moral. Si yo actúe bajo la conciencia moral, mis acciones son libres, por lo tanto tengo libertad moral, necesariamente debo poseer responsabilidad moral. Cualquier consecuencia que devenga a partir de mis acciones, yo esas consecuencias las voy a asumir. Una persona moral, por lo tanto, posee estos elementos dentro de su acción misma. Bien, ahora, después de definir qué cosa es una persona moral, podemos
adentrarnos a otras definiciones que son cercanas a la definición de persona moral, pero a la vez son distintas. Bien, vamos a ver entonces qué cosa es una persona amoral y en qué se diferencia una persona amoral de una persona inmoral. Bien. Tenemos en mente aún los tres elementos que componen a la persona moral: conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. ¿Qué cambia? Bien, ¿qué cambian estos elementos para que nosotros hablemos de una persona amoral? Cambia lo siguiente. La persona amoral no va a tener conciencia moral. ¿Qué quiere decir? La persona amoral no va a presentar la capacidad, bien, de diferenciar una acción correcta de una acción incorrecta. Por lo tanto, eh, la conciencia moral no la va a llevar a ejecutar una acción buena o una acción mala respecto de alguna situación que se le presente. También la persona moral puede, además, o también puede carecer de libertad moral. Es decir, sus acciones pueden verse influenciadas por algún agente externo. Amenazas, pedidos externos, algún tipo de coacción, algún tipo de chantaje. Por lo tanto, la persona no está actuando bajo el estándar de la libertad moral. Sus acciones no se envuelven de esta libertad para poder decidir cómo actuar. Bien, entonces, si bien la persona no posee conciencia moral, o no posee libertad moral, o no posee ambas, no va a poder ser responsable de sus acciones. Por lo tanto, ¿qué cosa no va a tener la persona? No va a tener responsabilidad moral. Bien. Por ejemplo, un infante, un niño de 1, 2 años, 3 años, hasta cierta edad, ¿no? Hasta legalmente se considera una cierta edad. Si realiza algún tipo de acción que es considerado moralmente mala, en realidad este niño, un niño de 1 o 2 años, por ejemplo, no tiene formada todavía una conciencia moral. No sabe diferenciar cuáles son los actos buenos de los considerados actos malos. Así los mayores le expliquen, es algo que todavía probablemente no retiene en su cabeza, ¿no? Poco a poco, obviamente con la repetición, cuando va creciendo, va madurando, va a entender. Pero si tiene 1 año, 1 año y medio, 2 años, estos niños actúan por impulsos, ¿no? Es algo totalmente natural. Todos, cuando niños, hemos pasado por eso, ¿no? Alguna travesura, no, pero eso está mal. Bueno, el niño no sabe. En ese momento no posee la capacidad de elegir qué tipo de acción ejecutar, ¿no? Entonces, por lo tanto, este infante no puede ser responsable de sus actos, ¿no? Por eso cuando algún niño realiza alguna travesura en casa, es como, ay, bueno, pero no sabía, pues, y en realidad no sabía. No sabía que esa acción, digamos, la travesura que cometió, se entiende como algo malo. Por lo tanto, no debería en realidad sufrir las consecuencias de esta acción, ¿no? Porque no está actuando bajo la conciencia moral, por lo tanto, no puede ser responsable de lo que se ocasione a partir de sus acciones. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando también ya no hablamos de una etapa de la vida, sino eh, personas que sufren alteraciones mentales, ¿no? Que precisamente estas enfermedades o alteraciones mentales eh, perjudican su capacidad, bien, de reaccionar frente a las acciones que las elecciones que deben tomar respecto de cómo deben actuar, ¿no? Eh, Personas que legalmente, por ejemplo, son tomadas como eh, incapaces
morales, etcétera, no tienen pues tampoco o han perdido en realidad. No es que la van a desarrollar, producto de la enfermedad que padecen, del trastorno, de la condición que tienen, no han perdido la conciencia moral. Por lo tanto, sus acciones no se van a regir bajo estos estándares de acciones buenas o acciones malas, y ellos no se van a dar cuenta, en realidad, si es que ejecutan alguna acción que se considera mala, ellos no se van a dar cuenta. Bien. Por lo tanto, tampoco pueden ser responsables de sus actos, ¿no? Legalmente muchos son incluso después considerados como inimputables. ¿No? Y esto ya en el ámbito jurídico, eh, si cometen algún delito, precisamente por no tener conciencia de lo que están haciendo, muchos de ellos no son enviados a una cárcel, sino al pabellón psiquiátrico de alguno de estos establecimientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no actúas? Un ejemplo de cuando tú no actúas bajo la libertad moral. Eh, por ejemplo, a veces en el trabajo, ¿no? Cuando tú ingreses a la universidad, egreses y formes parte también del campo laboral, a veces tienes algún puesto que requiere alguna especie de decisión, que tú puedas decidir cómo actuar. Y imagínate que una persona que tiene un cargo superior al tuyo te directamente dirige cómo es que tú debes actuar frente a esta situación, ¿no? Te dice, tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas porque si no, tú corres el riesgo de eh, perder tu trabajo, por ejemplo. En esta situación, ¿qué es lo que haces? Muchas veces las personas por temor simplemente acatan lo que le dices, pero Mm, si se transgrede alguna norma moral, en realidad tú no actuaste bajo el concepto de libertad moral, ¿no? Por lo tanto, no podría ser responsable de las consecuencias que va a traer posteriormente este tipo de acciones, porque no está presente este elemento. Está presente el elemento de conciencia moral, sin embargo, no pudiste eh, relacionar estos dos elementos para poder actuar idealmente, ¿no? Bajo los estándares de una acción buena o una acción correcta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona moral y una persona inmoral? ¿Sí? La persona inmoral tiene conciencia moral, es decir, puede diferenciar cuáles son las acciones buenas de las acciones malas, las acciones correctas de las acciones incorrectas. Puede diferenciarlo frente a algún tipo de situación en donde deba tomar una decisión. Es capaz de hacer esto. La persona inmoral posee libertad moral, es decir, sus acciones son autónomas. Bien, solamente esa persona va a decidir, o sea, bajo sus estándares, puede decidir cómo actuar. Por lo tanto, si posee conciencia moral y posee libertad moral, esta persona tiene responsabilidad moral. Cualquier consecuencia que se derive de sus acciones, las debe asumir. Ahora, profesora, pero si tiene conciencia moral, tiene libertad moral y tiene responsabilidad moral, ¿por qué es inmoral? ¿Por qué es inmoral? ¿Y por qué no se considera una persona moral? Porque a pesar de tener conciencia, libertad y responsabilidad moral, la persona inmoral aún así decide actuar de tal manera que su acción transgrede una norma moral, como mínimo una norma moral. ¿Bien? Es decir, está actuando, está eligiendo la acción que se considera mala o incorrecta. ¿Bien? Porque dentro de la definición de persona moral, obviamente lo que se busca es que la persona moral actúe de manera correcta, ¿bien? Bajo los estándares morales. La persona inmoral actúa de manera totalmente contraria. Por eso es que si una persona eh, ejecuta actos de corte inmoral y estos llevan a la persona a afrontar un proceso judicial, por ejemplo, al haber sido capaz de diferenciar los tipos de acciones, al haber
dado cuenta de que sus acciones se ejecutaron en total libertad, es responsable de cualquier sentencia o de cualquier tipo de castigo que se le pueda dar a esta persona, ¿no? No va a poder, aunque muchos lo buscan, evidentemente, no va a poder justificar sus acciones bajo, digamos, algún mecanismo para que pueda ser considerado persona amoral, ¿no? Porque para poder ser considerado persona moral hay distintos límites que no corresponden precisamente a las acciones de una persona inmoral. Bien, entonces esta es la diferencia entre lo que conocemos como persona amoral de lo que se considera es una persona inmoral. Y además, recuerda que estas dos concepciones van a derivar de los elementos que componen, ¿qué cosa? Lo que se conoce como una persona moral. Ahora, si decimos que una persona inmoral transgrede lo conocido como norma moral, vamos a ver qué cosa es esta norma moral y también otro tipo de norma, la cual se diferencia. ¿Sí? En pantalla tenemos los dos tipos de normas, ¿no? Por un lado la norma moral y por otro lado la norma jurídica. Em, la norma moral es un imperativo, es decir, es una orden, es un mandato. Pero este imperativo tiene la característica de que tú lo realizas por convicción. Porque a ti te criaron bajo esa norma moral, porque tú creciste en un espacio en donde esa manera de actuar se convirtió en una norma moral, ¿no? Eh, y si tú, por ejemplo, eh, no actúas de acuerdo a esta norma moral, vas a tener una sanción, pero es una sanción del tipo subjetivo. Es decir, vas a sentir remordimiento dentro de ti, ¿no? Por ejemplo, em, imagínate que estás en tu casa y es cumpleaños y te regalan una mascota, ¿no? Y te regalan un cuisito, ¿no? Que algunos le dicen conejilla de India, pero es un cuy así chiquito. Eh, y sucede que, bueno, en nuestro país, ¿no? En algunas partes de nuestro país se acostumbra, digamos, el cuy es un plato típico, ¿no? Sin embargo, digamos que tú no acostumbras tener estas prácticas. Eh, Crías al animal como tu mascota, ¿no? Como te la regalaron, es tu mascota, la llevas al veterinario, tienes tu centro de esparcimiento, etcétera. Hasta que en un momento, eh, digamos, no estás en casa y, bueno, sucede lo impensado, terminan cocinando a tu pequeña mascota, ¿no? La persona que no sabía que era tu mascota está transgrediendo. ¿Qué cosa está transgrediendo? Está transgrediendo una norma moral que es tuya. ¿Bien? Digamos que tú has establecido esta norma de manera subjetiva. ¿Sí? Vas a sentir tristeza, vas a sentir remordimiento por haber dejado sola a tu mascota, no sé, por permitir pues que otros ingresen al lugar donde está, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la norma moral y la norma jurídica? Que la norma moral no va a tener ninguna sanción externa como sí la tiene la norma jurídica. La norma jurídica es una obligación, un imperativo, un mandato que te impone el Estado, es decir, el aparato estatal. Es una obligación que tú ni siquiera puedes haber asimilado, ¿ah? O sea, tú eres parte de la sociedad peruana, por ejemplo, eres un ciudadano peruano, parte de la sociedad, y tú debes estar sometido precisamente a estas normas jurídicas, ¿no? Que lo que buscan es precisamente eh, una buena convivencia en la sociedad. Si tú incumples esta norma jurídica, ya no tienes una sanción subjetiva, tienes una sanción objetiva, algún tipo de multa, algún tipo de trabajo comunitario o pena privativa de la libertad. Por ejemplo, en otros países, ¿no? Ese ejemplo de que si te regalan ahí un cuy o también lo llaman conejillo de Indias, ¿no? En otros países, si tú a este animalito, que es un objeto de derecho incluso,
es decir, tiene ciertos derechos, ¿no? Como mascota. Si tú lo preparas en un plato, tú ya no estás transgrediendo una norma moral, estás transgrediendo una norma jurídica, porque este animalito está contemplado como una mascota dentro de una familia, no como parte de una dieta, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo precisamente en una misma situación podemos dar cuenta a partir de en qué contexto se aplica y si puede transgredir una norma moral o puede transgredir pues una norma jurídica. Bien, entonces estos son los dos tipos de normas. Obviamente la ética se va a enfocar en la norma moral, ¿no? Cómo las acciones del ser humano transgreden estas normas morales. Ahora, muchas de las normas morales dan son un punto de partida a las normas jurídicas, ¿eh? Se dice pues en el derecho que la costumbre hace el derecho precisamente, y así, ¿no? A partir de la costumbre, de las acciones que se acostumbran, pueden surgir posteriormente precisamente estas normas jurídicas. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos en pantalla algunos de los conocidos como valores éticos fundamentales. ¿Sí? Tiene 5 en pantalla específicamente. Son valores éticos que constituyen en realidad la interacción entre miembros de probablemente todas las sociedades que se establecen a partir precisamente de lo que se conoce como un contrato social, ¿no? Em, el primer valor ético que tenemos en pantalla es el valor ético de la dignidad. El valor ético de la dignidad sostiene que todos nosotros, todos los seres humanos, todos los sujetos, debemos ser vistos como fines en sí mismos y nunca como un medio o un instrumento para alcanzar otro fin. ¿Te acuerdas de qué filósofo decía algo parecido en su teoría ética? ¿Los sofistas? No, no. Los sofistas decían que el hombre era la medida de todas las cosas, ¿no? Lo que se conoce como el relativismo, un relativismo nociológico, ¿no? Un poco después de los filósofos de la época clásica, ¿no? Es un filósofo de la modernidad, que seguramente en la clase pasada han revisado, ¿no? Porque su teoría ética es una de las teorías éticas más importantes en la historia de la filosofía, ¿no? Está dentro de la filosofía moderna. ¿Se acuerda quién era? Bien, quien plantea una teoría ética que puede estar relacionada con el concepto de dignidad y que en realidad lo está, ¿no? A partir de su concepción es que nosotros hablamos de un valor ético como el de la dignidad, como el que tienes en pantalla, es el filósofo alemán Immanuel Kant, bien, filósofo moderno, conocido como el filósofo de Königsberg. Recuerda que Kant plantea la concepción de buena voluntad y además plantea una moral de corte autónoma, bien, y de corte universal. Además, dentro de su teoría ética, conocida como ética deontológica, em, lo que nos va a decir Kant es que hay dos tipos de imperativos. Imperativos, mandatos, orden, ¿no? Por un lado, un imperativo hipotético y por otro lado, un imperativo categórico. ¿Bien? El imperativo hipotético va a tener la siguiente forma. Si tú quieres alcanzar un fin, debes pasar por una etapa que es el medio para alcanzar el fin. ¿Bien? Para obtener A, debes hacer B. Esa es la forma clásica del imperativo hipotético. La propuesta kantiana es el imperativo categórico. Tú debes hacer A, ¿no? Imagínate que alguien te dice, tú debes hacer esto. ¿Por qué? Porque sí, porque debes hacerlo, sin esperar recompensa alguna. Esa es su concepción de buena voluntad.
Dentro de la ética tú debes actuar de una forma sin esperar algo a cambio, ¿no? Sin esperar algún tipo de recompensa. Y a partir de su concepción del imperativo categórico, Kant va a plantear dos formulaciones del imperativo categórico. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas dos formulaciones? ¿O una de ellas? Sí, mira, hay dos maneras de formular el imperativo categórico. La primera nos va a decir que dicta lo siguiente: actúa de tal forma que todos los hombres que se encuentren posteriormente en una situación parecida a la tuya van a actuar de la misma forma. Allí está la característica universal de su ética, ¿no? Actúa de tal forma, también se dice así, actúa de tal forma que tu acción se convierta en una ley universal. La segunda formulación del imperativo categórico es la que a nosotros nos interesa en este momento. La segunda formulación del imperativo categórico dicta lo siguiente: todo hombre debe ser visto como un fin en sí mismo y nunca como un medio, ¿no? Que responde a la formulación del imperativo. Debes actuar de la siguiente manera porque así debes hacerlo. Todos nosotros somos sujetos de dignidad, en tanto el otro nos mira como fines en nosotros mismos y nunca como un medio para alcanzar otra cosa, porque si no, ¿qué cosa estarías aplicando? Estarías aplicando el imperativo hipotético. Bien, esta segunda formulación del imperativo categórico se relaciona con la concepción de dignidad. Todos nosotros poseemos, si se quiere, está en nuestra propia naturaleza como seres humanos, somos seres objetos de dignidad. Todos tenemos el derecho de ser vistos como dignos. Bien, por ejemplo, imagínate, ¿no? Eh, que tú estás de camino a dar tu último examen eh, para ver ya si logras obtener una vacante, ¿no? En la universidad. Entonces estás caminando, imagínate que estás cruzando un puente y a un lado ves a una persona que está, una persona en situación de calle que está pidiendo limosna, ¿no? Está pidiendo dinero. Em, Habitualmente tú lo que haces es simplemente seguir tu camino. Sin embargo, en ese momento, ¿no? Te acuerdas que estás dirigiéndote a dar tu examen y tú te has encomendado a todas las fuerzas posibles para que te ayuden a obtener un buen puntaje y por lo tanto obtener una vacante. Entonces dices, bueno, te detienes un rato y piensas, si yo ayudo a esta persona, le doy unas monedas, que puedo hacerlo, ¿no? Por ahí tengo unas monedas para darle. eh, Voy a realizar un acto que se considera un acto caritativo, un acto bueno, ¿no? Dentro de la religión, por ejemplo, que profesas. Por lo tanto, si yo actúo de esta manera, el Dios en el que tú crees, te va a ayudar, ¿no? Porque va a ver que tú justo en ese momento necesitas esa ayuda, si se quiere, una fuerza divina para poder asegurar tu ingreso a la universidad. Entonces, bajo este pensamiento, retrocedes en tus pasos y le das unas cuantas monedas a la persona, ¿no? La persona te dice gracias, ¿ah? Nada de nada, sigues tu camino. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Viste a esta persona como un fin en sí mismo? No. Bajo la concepción de dignidad, tú viste a la persona, la despojaste de precisamente su característica de dignidad. La viste como un medio para alcanzar algo, un objetivo que tú tenías, ¿no? Que tú tienes en mente en ese momento, alcanzar una vacante en la universidad. ¿Cómo deberías haber actuado si es que precisamente vieras a esta persona en tanto es digna? Veías que estaba pidiendo limosna, dinero, simplemente
le dabas algunas monedas y seguías tu camino. Kant incluso dice que ni siquiera deberías esperar las gracias, porque actuaste así porque así debes actuar. De esperar las gracias es como esperar algo a cambio, y allí no estarías cumpliendo con su teoría ética, ¿no? Entonces, eh, probablemente es muy difícil en estos tiempos em, respetar, si se quiere, o tomar en cuenta este valor ético fundamental de la dignidad, ¿no? Porque siempre frente a alguna acción, la mayoría de veces esperamos alguna especie de reacción o alguna recompensa. Por ejemplo, otro ejemplo en donde podemos ver cómo es que deberíamos actuar respecto de el valor ético de la dignidad. Imagínate que tú ya estás en la universidad, ¿no? Proyéctate así, tú ya ingresas, ¿no? Estás en tu primer ciclo, em, y bueno, tienes un compañero o una compañera que suele estar en todas las clases, ¿no? Pero de un día a otro te das cuenta de que no está yendo, ya son varios días. A la semana siguiente esta persona aparece y te dice, mira, la verdad es que estuve muy enfermo, estuve muy enferma, estuve en cama mucho tiempo incluso, no podía pararme, por lo tanto no pude venir a clases. ¿Tú crees que me podrías ayudar eh, prestándome tus apuntes y decirme, por ejemplo, qué lecturas he avanzado, si han dejado algún trabajo, por favor, para no retrasarme más en las clases? Bueno, tú aquí tienes dos opciones, ¿no? Decirle que sí o decirle que no. Si tú le dices que sí, si tú aceptas, también tienes dos maneras de ver esto. Tú inmediatamente después dices, mira, yo piensas, ¿no? Mira, yo en 2 semanas justo tengo un concierto, ¿no? Hace como un año compré entradas para un concierto, porque ahora compras 2 años antes la entrada para un concierto. Y dices, mira, yo en 2 semanas justo pensaba faltar como 2 días, porque incluso tengo que ir a acampar a las puertas del estadio, ¿no? Eh, entonces, si yo le presto mis apuntes y ayudo a esta persona para que se ponga al día un tanto en las clases, cuando yo le pida el favor de vuelta, ¿no? El clásico, me debes un favor, esa persona no se va a poder negar. Y si se niega, yo le voy a decir, oye, pero yo hace un par de semanas te hice un favor, ¿no? ¿Por qué me estás negando a mí hacerme este favor? Bueno, si tú decides actuar bajo estos lineamientos, otra vez estás viendo a la persona como una forma, bien, como un elemento que te va a permitir alcanzar un objetivo. Faltar a clases de manera más tranquila porque sabes que vas a tener a alguien que después te va a ayudar a nivelarte en tanto las clases que perdiste. Bien. No estás viendo a esta persona como un fin en sí mismo. ¿Cómo vería esta persona considerándola fin en sí mismo? Puedo ayudarla, puedo darle mis apuntes, puedo conversar un rato con esta persona, decirle más o menos lo que hemos avanzado en clase, ¿no? Y lo hago. No espero nada a cambio, lo hago porque sí. Y luego sigo con mis actividades del día. De esa forma estarías viendo a la persona como un fin en sí mismo y la estarías respetando en tanto posee dignidad. Bien. El concepto de dignidad, el concepto de dignidad es muy importante en casi todas las sociedades. Por ejemplo, en la nuestra también. Esta concepción de ver a todos en tanto son dignos, en tanto somos fines todos en sí mismos, se encuentra presente en la Constitución política. Bien. Y no solamente en nuestra Constitución política, se encuentra presente en muchas constituciones políticas. Sobre todo la de los países democráticos, evidentemente. Em, entonces, estas ideas que pertenecen a las ideas ilustradas vienen muchos años después a esta parte de la región, a nuestro país y a los países vecinos, y se implantan dentro de la norma fundamental, de la norma más importante que tenemos nosotros, nuestra constitución política. ¿Bien? Otros valores fundamentales también van a estar presentes en algunos artículos y en algunas partes que corresponden a la constitución política y no la última. Se viene representando esto y viene estando presente estos valores en muchas de las constituciones políticas a pesar de los cambios
que hay cada cierto tiempo. Bien. Luego del valor ético de la dignidad, vamos a revisar el valor ético de la igualdad. ¿Correcto? El valor ético de la igualdad también está presente en prácticamente todas nuestras leyes y todas nuestras normas. A partir de este valor ético, por ejemplo, se justifica la aplicación de distintas leyes. ¿Bien? Todos nosotros somos iguales, ¿bien? Debemos ser tratados de manera igual. Todos tenemos los mismos derechos como miembro de la sociedad peruana. Por ejemplo, todos tenemos, ¿qué cosa? Tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos deberes también, ¿no? Luego cuando nacemos, somos parte de la sociedad, luego somos ciudadanos, ahí tenemos mucho más deberes y también derechos. Este valor ético fundamental se mantiene precisamente en contra de cualquier tipo de acción de corte discriminatorio. Es innegable que en nuestra sociedad, a lo largo de su historia, y no solamente hablamos de su historia republicana, ¿no? Se han dado pues actos de discriminación, ¿no? A pesar de, digamos, a partir de ciertas prácticas que buscan erradicar precisamente eh, estos actos discriminatorios, todavía se ven este tipo de situaciones, ¿no? Pero tener, evidentemente, este valor ético fundamental de la igualdad, lo que ayuda es a denunciar estos actos. Por ejemplo, y esto se suele ver reflejado en ordenanzas o reglamentos. Em, Hace algunos años, no muchos tampoco, lamentablemente, ¿no? Eh, en establecimientos comerciales o en establecimientos donde, digamos, podía ir cualquier persona, ¿no? A realizar compras, a establecimientos de recreación, etcétera, se aplicaba el clásico reserva de derecho de admisión. ¿Qué significaba esto? En teoría, la reserva de derecho de admisión se veía como una herramienta, por ejemplo, si te encuentras en un centro recreativo donde hay niños y en un momento pretende ingresar a este lugar una persona en estado etílico, bajo efecto de algunas drogas, una persona que muestra pues alguna intención de ejecutar acciones violentas, entonces en esas situaciones te reservas el derecho de admisión, ¿no? Sin embargo, esta herramienta durante mucho tiempo fue utilizada para no dejar ingresar a estos establecimientos bajo la excusa de que son establecimientos privados que establecen sus propias reglas a personas de distinta índole, sobre todo basados pues obviamente en un fenotipo específico, ¿no? Que es un fenotipo muy común en la sociedad peruana. Y esto obviamente derivó en denuncias por discriminación, ¿no? Y la respuesta siempre fue, bueno, el establecimiento es un establecimiento privado, puede decidir a quienes deja ingresar y a quienes no. Sin embargo, a partir de las muchas denuncias que se dieron en distintas zonas, por ejemplo, las municipalidades actuaron de la siguiente manera. Ahora, cada vez que tú ingresas a algún establecimiento en general, sobre todo en estos establecimientos que son pues de lugares que se consideran, digamos, distritos o espacios en donde uno se da cuenta de que van personas con un poder adquisitivo un poco más alto. Vas a ver carteles en lugares visibles, según la ordenanza, que dictan lo siguiente, ¿no? En este local está prohibida la discriminación de todo tipo, ¿no? De índole racial, de clase, de género, etc. Según ordenanza municipal número pa. Este tipo de políticas, ¿no? Que corresponden a políticas estatales, políticas públicas,
lo que pretenden es precisamente salvaguardar este valor ético de la igualdad. Ahora, obviamente, no es, digamos, no es que por una ordenanza municipal eh, se erradique totalmente todo acto de discriminación, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país todavía se da lugar a eh, actos de corte discriminatorios, ¿no? Acciones, y eso lo vemos, o sea, ya ni siquiera necesitamos verlo en las noticias, ¿bien? Eh, Gracias, digamos, a partir de el boom de las redes sociales, se suele hablar de siempre las desventajas que traen las redes sociales, pero probablemente una de las ventajas de este tipo de comunicación o de medio de comunicación y que ya se convirtieron las distintas redes sociales, esto nos ayuda a precisamente visibilizar ese tipo de acciones, ¿no? Sin la necesidad de recurrir a una pauta editorial en algún medio de comunicación masiva tradicional. Y así es como, por ejemplo, nos hemos enterado que eh, en en distintas situaciones cotidianas se siguen dando estos actos de discriminación. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro país se formaron distintos colectivos ciudadanos, ¿bien? Que luchan contra esto, ¿no? Frente a actos de racismo tenemos al conocido Grupo Alerta Racismo, que ahora trabaja de la mano con el aparato estatal, ¿no? Tenemos también un grupo de mujeres racializadas también organizadas para denunciar este tipo de acciones. No sé, tenemos a mujeres y madres migrantes, etcétera. Todas estas agrupaciones y todas estas maneras de denunciar estos actos discriminatorios, lo que están buscando o en dónde se fundan es precisamente en el valor ético de la igualdad, que muchas veces damos por hecho, ¿no? Bueno, legalmente yo soy un ciudadano, ¿no? Un ciudadano peruano, y yo tengo los mismos derechos y los mismos deberes que el otro. Pero muchas veces el otro no, o al otro no le respetan este valor de la igualdad y por lo tanto necesita hacer más. Y en este hacer más es donde se debe visibilizar precisamente la intención de, de sus acciones, ¿bien? O de la búsqueda precisamente del respeto a este valor ético fundamental. Bien. A partir de este valor ético tan importante, podemos decir que nosotros que encontramos otro valor ético fundamental, el valor ético de la justicia. Bien, el valor ético de la justicia se va a entender como que los actos enmarcados como justos corresponden a una distribución equitativa, bien, de castigos y bienes para todos. Si nosotros eh, digamos, transgredimos alguna norma jurídica. Si transgredimos una norma jurídica, vamos a tener que recibir un castigo. Bien. Y este castigo, obviamente, va a ser de corte, bueno, va a tener que responder a algún tipo de código, el código penal, el código civil, transgredimos esta norma, etc. Pero este castigo, si nosotros cometimos la misma infracción, vamos a tener que tener el mismo castigo, ¿no? Pero imagínate que yo eh, tengo conocidos o tengo familiares dentro del Poder Judicial. Podría hacer alguna especie de petición por allí, obviamente no dentro de los límites de la legalidad, y a mí me dan un castigo menor que a ti. Nosotros cometimos la misma infracción. ¿Qué sucede aquí? No se está respetando precisamente la definición de justicia, ¿no? Y esto es en realidad lo que se denuncia, o digamos, por qué es que actualmente, ¿no? No se toma en cuenta, no se toman en cuenta los dictámenes de la justicia en distintos países, en distintas sociedades, porque se ha
entendido, se ha tomado ya como parte inherente de que este valor ético no se cumple a cabalidad, ¿no? Sin diferenciar en este momento, no se habla de que en un gobierno o en otro no se cumple, simplemente eso, digamos, este trastocamiento de la justicia o este no cumplimiento o este favorecimiento a uno y a otro no, es algo transversal, es algo que así se cambie de gobierno, se cambie de funcionarios públicos, va a seguir estando. Bien. Ahora, otro valor ético muy, muy importante, por lo tanto, fundamental, es el valor ético de la libertad. La libertad bajo la que, por ejemplo, nosotros, siendo parte de una sociedad, de un país que se llama a sí mismo como democrático, nosotros tenemos libertad. Somos poseedores de libertad en todas nuestras acciones. Como ciudadanos peruanos, como parte de la sociedad peruana, bajo lo que dicta la Constitución, bajo como empieza también nuestro himno nacional incluso, eh, poseemos este valor de la libertad. Y es un valor que obviamente lleva a que todas nuestras acciones se van a dar de manera consciente, ¿bien? Idealmente de manera racional, pero sobre todo autónomas, sin que haya algo externo que nos dirija a actuar de una manera que probablemente nosotros no querramos. La libertad se adjetiva de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros como ciudadanos en nuestra nación tenemos libertad de expresión respecto a cualquier tema, ¿bien? Nosotros podemos expresarnos, ¿no? A favor o en contra. Nadie, o sea, nadie puede venir a decirme que mi opinión, ¿no? Antes era libertad de opinión, ahora es libertad de expresión. Nadie puede decir que mi opinión está errada. Sí es mi manera de ver las cosas, ¿no? Y no estoy yo ofendiendo a nadie. Nadie puede venir, o sea, ninguna persona en ninguna institución, peor aún, puede venir a censurar mi expresión, ¿no? Por ejemplo, el concepto de libertad de expresión es algo que utilizan mucho los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Radio, televisión, eh, medios escritos, etcétera. También tengo libertad de qué? Tengo libertad de credo, es decir, libertad religiosa, ¿no? Actualmente, ya que hay por ahí algunos conflictos que siempre responden a fundamentos religiosos, nosotros tenemos libertad de culto, ¿no? Eh, Obviamente, la religión que, digamos, que es masiva en nuestro país es la religión cristiana, específicamente la religión católica. Sin embargo, aquellos que no profesan esta religión tienen total libertad de elegir qué religión profesar y de realizar los ritos, bien, eh, que corresponden a su religión. En ningún momento pueden ser impedidos de hacer esto. Por ejemplo, si tú vas a un colegio público, ¿no? Colegios públicos en donde la mayoría de veces hay este curso de formación religiosa, educación religiosa, que regularmente lo que te enseñan aquí es la religión católica. Sin embargo, si yo no profeso esta religión, yo puedo realizar una solicitud para que me exoneren de este curso. Obviamente, fundamentando que yo asisto a una iglesia de otra religión, ¿no? Dando cuenta de eso, tampoco es porque yo no quiera ir a clase simplemente, ¿no? Fundamento que yo asisto a una iglesia de, de otra tendencia religiosa y bueno, así es como me exonero de ingresar a esta clase.
A veces de repente yo no quiero exonerarme, también tengo esa libertad de elegir, ¿no? Tenemos una libertad de elección también, que muchas veces también se da por sentada, pero este tipo de ejemplos de libertad, en realidad hay libertad para hacer un montón de cosas, ¿no? Siempre que no transgredan también la libertad del otro y los límites que se ponen, sobre todo en tantos normativas, lo que se busca siempre es salvaguardar esta libertad. Bien, ahora tenemos otro tipo de valor, por último, el valor de la solidaridad. Y probablemente el valor de la solidaridad sea el valor que, aunque no se crea, el que más se evidencia en las relaciones interpersonales de los peruanos, ¿no? Se dice que nosotros vivimos mucho en comunidad, ¿no? Siempre buscamos digamos, una relación estrecha en comunidad, a diferencia, por ejemplo, de países más lejanos, tipo, no sé, países de Europa, en tanto a sus relaciones interpersonales son un tanto más fríos, ¿cierto? En cambio, los latinoamericanos tenemos una relación más estrecha. Y los peruanos específicamente, o los países andinos, responden a esta conexión comunitaria. ¿Por qué? Porque producto de nuestras raíces andinas, siempre hemos vivido en comunidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de familia, eh, no so- la mayoría de veces no solamente hablamos de lo que se considera una familia nuclear, papá, mamá o papás e hijos, sino que siempre cuando nos referimos a la familia, la mayoría de veces hablamos de una familia extensa. Papá, mamá, hijos, abuelos, primos, tíos, una familia mucho más grande, ¿no? Tradicionalmente solemos ser de familias grandes. E incluso también dentro del concepto de familia se puede incluir a personas con las que no compartimos lazos sanguíneos, pero sin embargo tenemos una especie de eh, cercanía. Entonces, eh, estas interacciones dentro de, digamos, un concepto de comunidad se logran ver bien dentro de la definición también de solidaridad como el valor ético fundamental, en donde tú ves al otro pasar por situaciones muy complicadas, por situaciones difíciles, y lo que haces no es ignorar al otro. Lo que haces es, a partir de tus posibilidades, ayudar al otro. Bien. Por ejemplo, imagínate, bueno, no, imagínate, no. Recuerda que hace unos años nosotros el mundo pasó por la pandemia producto de la COVID-19. Nuestro país fue uno de los más golpeados en todo ámbito, ¿no? Por distintas situaciones, ¿no? Sabemos que nuestro sistema de salud no es el mejor, en realidad. eh, la llegada del virus nos encontró con un sistema de salud muy, muy deficiente. Recuerda que se dijo que en todo el sistema de salud, en todo el territorio nacional, público y privado, se encontraban solamente con 1000 camas UCI. Imagínate, o sea, por eso era evidente que en algún momento el sistema de salud iba a colapsar, como llegó a colapsar. Bien, a partir de esta situación, ¿qué sucede? Muchas de las personas que enfermaron con este virus tuvieron que llevar un tratamiento en casa, porque no iban a encontrar camas en los hospitales o clínicas. Entonces, los familiares, obviamente, si te ven a ti muy enfermo, todos empiezan a movilizarse para que puedas pasar un tratamiento adecuado y puedas salir pues de la enfermedad, ¿no? Todo el proceso que se debía seguir en ese momento, el tratamiento que era el adecuado. Entonces, un elemento muy importante durante la pandemia fue el oxígeno medicinal. Incluso escaseó, ¿recuerdas? Primero se compraba el oxígeno medicinal, sus tanques de oxígeno, digamos, en los lugares privados donde cobraban, ¿no? Luego, al ver obviamente la evidente necesidad de este elemento, el Estado empezó a establecer lugares, ¿no? Donde se brindaba precisamente este oxígeno medicinal. Entonces,
las personas, ¿qué hacían? Hacían filas de días, de horas, para poder acceder a este elemento que era de mucha ayuda, pues, para atravesar la enfermedad, ¿no? Esto se repitió en muchos lugares del territorio nacional. ¿Y qué pasó? Los vecinos de estos centros, o sea, las personas que vivían alrededor, vieron algo. Vieron que estas personas llevaban horas de horas haciendo una fila, ¿no? Pasaban la noche, el amanecer y todo, que también al salir se exponían a enfermarse, pero bueno, era algo que tocaba hacer en ese momento. Eh, Y además dieron cuenta de que estas personas no comían, o sea, muchas iban solas. Entonces, ¿a quién iban a dejar en ese lugar para poder ir a comer? Bueno, muchos se organizaron, muchos vecinos se organizaron y coordinaron de tal forma que llegaban a ciertas horas a los centros, ¿no? Donde las personas estaban haciendo fila y les brindaban desayuno, en otras horas almuerzo y en otras horas cena. Esto surgió a partir de una intención eh, en comunidad. O sea, no respondió a un interés más allá de ayudar al otro, que ya al tener un familiar enfermo, imagínate, tener un familiar enfermo es terrible. Tener un familiar enfermo que no puede acceder a una atención en un hospital porque el sistema está colapsado en medio de una pandemia y tener que atenderlo en tu casa debe ser devastador. Entonces, frente a esto, ¿cómo actúan los otros de esta manera, ¿no? Bajo el valor ético de la solidaridad. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Año tras año, por ejemplo, se hacen distintas convocatorias, ¿no? Cuando llega el friaje a la parte de la Sierra Sur de nuestro país, ¿no? Y se suele brindar esta ayuda, ¿no? Aunque obviamente estas acciones de solidaridad, digamos, deberían llevar a que se den políticas públicas un tanto más perennes respecto de eh, las acciones de los distintos gobiernos frente a el viaje que suele darse todos los años, ¿no? No son eventos aislados, probablemente como sí la pandemia que atravesamos, ¿no? Otro caso, y también situaciones que suelen darse cada cierto tiempo en donde se evidencia esto, por ejemplo, ya que hemos pasado las fiestas y en las fiestas de Navidad y de fin de año es donde se reportan más incendios o miedos de incendios, donde están involucrados obviamente para atender esto los bomberos voluntarios, pero hay veces en donde se reportan incendios de grandes magnitudes que necesitan la intervención de muchas unidades, bien, de bomberos voluntarios. Es decir, son trabajos de días y días para poder controlar el fuego. Y se han dado casos, ¿no? En donde, por ejemplo, hay alguna casa o algún lugar, ¿no? En donde están trabajando los bomberos para poder controlar el fuego. Y obviamente un bombero no va a poder trabajar 72 horas si es que se necesita su trabajo, ¿no? Sino que se intercalan los horarios. Recordemos que los bomberos voluntarios son voluntarios, no reciben un sueldo por ese trabajo. Es la esencia, digamos, de su posición. Eh, en el Perú son voluntarios. Entonces, muchas veces cuando se han dado estos casos, ¿no? Donde la misma sociedad está pendiente de qué pasa, ¿no? Porque sabemos que muchos de los bomberos al atender estas situaciones incluso salen heridos, sufren quemaduras, etcétera. Entonces, otra vez, la misma comunidad, que suelen ser los vecinos que otra vez están alrededor de este lugar, se organiza, ¿no? No sé, no ha sido recientemente, pero en un momento que se dio una situación así, los mismos vecinos proveían de agua, alimento eh, a los bomberos que iban llegando. Muchos de los bomberos, luego de atender la situación, tenían que movilizarse, ¿no? Hacia sus casas, después otros para llegar al trabajo, etcétera. Em, entonces, los mismos vecinos, los que estaban allí y que tenían la posibilidad de movilizar a estas personas, lo hacían y lo hacían de manera gratuita. También
en esta misma situación, muchos taxistas cuentan que cuando ven a una persona con el uniforme de bombero, les cuenta que, mira, voy a atender alguna de estas situaciones, eh, la manera de ayudar que tiene dentro de sus posibilidades es no cobrándole la carrera, por ejemplo, ¿no? Llevándolo lo más cerca posible a la zona de la catástrofe y no cobrándole, ¿no? Esa es su manera de ayudar. ¿Dentro de qué? Dentro del valor ético de la solidaridad. Entonces, a pesar de, digamos, de todas las falencias que podamos presentar nosotros como sociedad, producto de muchos factores, probablemente el valor ético de la solidaridad es un valor que eh, se sobrepone a todas estas cuestiones y que de alguna forma incluso ya se entiende como una forma natural, siempre va a reflejarse en las acciones, al menos de nuestra sociedad. Bien, entonces estos son los valores éticos fundamentales que revisamos el día de hoy, son cinco. Cinco son los que revisamos, en realidad hay algunos más, pero si te das cuenta, estos valores éticos o los conceptos mismos o los términos mismos son muy importantes dentro de la historia de la ética y muchas de las definiciones de estos valores son producto de estudios de muchos filósofos de distintas épocas, ¿eh? Por ejemplo, ya dijimos que el valor ético de la dignidad proviene, la definición proviene de la propuesta kantiana. Luego tenemos muchos filósofos que van a eh, debatir y van a proponer, por ejemplo, su teoría política basada en el concepto de libertad, el liberalismo. Otros van a proponer también un concepto un tanto de ética y política bajo el concepto de justicia. Tenemos la teoría de la justicia de John Rawls, por ejemplo. Respecto al concepto de justicia, va a empezar a escribir así un tratado enorme. Y así, ¿no? Bajo el concepto de igualdad, obviamente, eh, estos valores éticos no solamente son importantes en tanto la aplicación, como hemos estado exponiendo en estos últimos minutos, sino porque dan paso a teorías mucho más profundas dentro de la misma filosofía hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue debatiendo la concepción de estos términos. Bien, ahora pasamos a lo que se conoce como dilemas éticos. ¿Qué cosas son los dilemas éticos? Los dilemas éticos son situaciones que a ti se te van a plantear, ¿bien? Y donde tú debes elegir cómo actuar. Bueno, profesor, pero yo todos los días debo elegir cómo actuar, ¿no? Desde que salgo de mi casa, desde que me despierto. Bueno, ¿cuál es la característica de un dilema ético? Que la situación te va a, digamos, te va a llevar a elegir una manera de actuar, pero esta situación te va a poner en un conflicto moral. ¿Te acuerdas de las normas morales? Bueno, todos tenemos normas morales, ¿no? Todos tenemos, digamos, de alguna forma, sabemos cómo vamos a actuar frente a una situación, ¿no? Sin embargo, el dilema ético va a poner así, va a poner a temblar un poquito las normas morales que tú has aprendido a lo largo de tu vida. Esa es la característica más importante del dilema ético. Bien. Además, al ser conflictiva moralmente esta situación, ¿qué cosa va a necesitar de ti? Cuando tú quieras darle una solución a esta disyuntiva, es decir, a esta elección, esta solución debe ser razonada. O sea, bueno, ya, pues como no tengo, solamente tengo dos opciones para tomar, tomaré cualquiera de ellas, ¿no? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque sí. Nada más, ¿no? No, no puede ser así. ¿Bien? Tiene que darse una solución a partir de argumentos. Lo pone aún más difícil, ¿no? A partir de argumentos, tú decir por qué vas a actuar de una manera y no de otra. Bien. Ahora, respecto de los dilemas éticos, hay dos tipos. Tenemos por un lado los dilemas éticos hipotéticos. ¿Qué son los dilemas éticos hipotéticos? Hipotéticamente se van a dar. Hipotético. Son situaciones que se te van a plantear, situaciones que van a poner en conflicto tu moral, situaciones que te van a pedir
una solución racional, pero son situaciones que en la vida real no van a ser tan probables que enfrentes, ¿no? Y por ahí eso te da un poco de alivio. El dilema ético hipotético por excelencia, del cual incluso hay un montón de versiones, ¿no? El dilema ético aquí de la canoa o del bote. Imagínate que estás en un bote con tus amigos, y tiene distintas versiones esto, y el bote se empieza a hundir, ¿no? Necesitas salvarse. Pero para que se salven, ya que hay un desperfecto, bueno, son 4, solamente pueden estar 3 en el bote, producto de los agujeros que tuvieron. ¿A quién sacrificarías? ¿No? Esa es la clásica pregunta. Entonces empiezas a decir, bueno, pero ¿quiénes son? ¿Qué amigos son los que están conmigo? ¿No? Otros dicen, bueno, no, finalmente me salvo yo nada más. No. Necesitas una solución racional para responder a este dilema. Pero es un dilema que probablemente en él no te encuentres, ¿no? Porque le faltan muchos elementos. O sea, ¿quién se sube a un bote si no tiene chaleco salvavidas, por ejemplo? Y así es como se dan algunas respuestas, dentro de la misma filosofía. Un dilema ético hipotético también muy conocido es el dilema del tranvía, del tren, ¿no? Imagínate que estás en un tren y por alguna situación se quedan sin el chofer, ¿no? O sea, el que maneja el tren. Entonces te piden a ti que por favor tú dirijas el camino del tren. Y bueno, lo vas haciendo, ¿no? Bajo tus posibilidades, hasta que en un momento, digamos, el tren está avanzando y te das cuenta que hay un punto en donde se corta, ¿bien? Se corta de tal manera que debes ir por un camino o debes ir por otro. Si tú vas por este camino, acá vas a encontrar a una persona atada a las vías del tren. Si tú vas por el otro camino, vas a encontrar a 5 personas atadas a las vías del tren. ¿Se pueden escapar, profesora? No, están bien atadas. Se quedan ahí. ¿Qué sucede? Si tú dejas que el tren siga su camino, va a pasar por aquí, por la vía en donde se encuentran las 5 personas. Sin embargo, hay como una especie de palanca que tú puedes accionar para que el tren vire de dirección, ¿no? Y pase por la otra vía, donde hay una persona. Imagínate que te plantean esta situación. Lo que se suele preguntar aquí, otra vez es, bueno, ¿y quiénes son estas personas? ¿Las conozco? Porque, por ejemplo, pueden ser 5 personas que yo no conozco y en el otro lado está mi mamá, ¿no? Entonces, la elección es fácil, pues yo no le voy a hacer nada a mi mamá, ¿no? No. El dilema ético te dice, no importa quiénes son estas personas, no lo vas a saber. O sea, esa información no se te da. Pero me da tiempo para bajar y desamarrar a solamente donde está, digamos, en las vías donde está una persona y así pues paso por ahí, no afecto a nadie. No, tienes que decidir, pasar por la vía donde hay una persona o pasar por la vía donde hay 5 personas. Necesitas argumentar. Bueno, hay 2 maneras de dar una solución a este dilema ético. Una de ellas corresponde a la ética deontológica, ¿bien? A la ética kantiana, que dice lo siguiente. Irremediablemente se va a tener que dar muerte o a una o a 5 personas. Y ya sea que muera una o 5 personas, la acción sigue siendo muy triste y muy lamentable, pero hay una manera de salir de este dilema, ¿bien? Se dice que si yo no hago nada, el tren va a pasar por sobre las 5 personas. Y si yo activo la palanca, va a pasar sobre una persona. Pero acá hay una manera de ver esto desde la ética deontológica.
Si yo activo la palanca, voy a ser responsable de la muerte de una persona. Pero si yo no activo la palanca, el tren va a seguir su camino, pero yo no voy a ser responsable de la muerte de 5 personas, porque era algo que iba a pasar, esté yo o no esté yo. ¿Bien? Entonces, así es como se resuelve a partir de la propuesta deontológica. ¿Cuál es la otra respuesta? La otra respuesta responde al principio ético utilitarista. Esto es lo que vieron la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál era el principio ético del utilitarismo? ¿Alguien se acuerda? Causar el beneficio a la mayor cantidad de personas. Muy bien. El mayor grado de felicidad para el mayor número de personas. El principio ético del utilitarismo. Bien, representado por el señor John Stuart Mill. Entonces, si yo me rijo bajo el principio ético del utilitarismo, voy a decir, mira, o es pasar sobre 5 personas o es pasar sobre una persona. La respuesta es obvia. Activo la palanca y paso sobre una persona. Estoy causando el mayor grado de felicidad al mayor número de personas. O eran 5 o era una. No, pero está mal matarlos. Yo me estoy rigiendo bajo el principio ético del utilitarismo. ¿Bien? Entonces, son una de las maneras de resolver este dilema ético de forma muy básica. Luego hay muchas respuestas, ¿no? Al clásico dilema ético del tranvía. Ahora, ¿alguna vez en tu vida tú te vas a encontrar frente a esta situación? No, seguramente que no, y tendrías mucha mala suerte si te encuentras frente a una situación así, ¿no? Y seguramente si te encuentras en una situación así, hay otras maneras de resolverlo, no como las que te limita el mismo dilema. Por eso es que son dilemas éticos hipotéticos. Es muy poco probable que tú te enfrentes a una situación similar a esta. Ahora, ¿todos los dilemas éticos son hipotéticos? No. Hay dilemas éticos reales, que son situaciones que sí, que ponen en conflicto tus normas morales y a la vez son situaciones que se reflejan en la vida real. ¿Qué tipo de dilemas éticos reales conoces? A ver, ¿puedes mencionar uno? Actual, o que hayas escuchado, cualquier tipo de, digamos, de cualquier índole, pero que cumpla precisamente con ser un dilema ético real. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver dos, ¿ya? De los muchos dilemas éticos reales que existen, vamos a ver dos. ¿Ya? Vamos a ver las posturas respecto de estos dilemas éticos que obviamente corresponden a un debate. Tenemos, pues, el dilema ético en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Aborto inducido, aborto provocado. En términos legales, interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo es precisamente el ponerle fin a un proceso de gestación de manera voluntaria, en este caso por la voluntad de la persona gestante, de la mujer gestante. Esta acción, que es un procedimiento médico, nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta, ¿no? Una pregunta en torno al concepto de la vida, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida del ser humano? ¿Cuándo nosotros podemos definir en este momento empieza la vida? Frente a esta pregunta es que se presentan las posturas tanto a favor como en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Bien? A favor se dice que hasta ciertas semanas de gestación el feto no se configura como una persona. ¿Bien? Suele ser a partir de las 12, de las 14 o de las 16 semanas. Bien, siempre antes de las 20 semanas, por ejemplo, ¿no? Y esto se basa, pues, en estudios médicos, etc. La postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras que la postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo nos dice que
En la concepción misma, es decir, en la unión de óvulo y espermatozoide, ya encontramos vida. Como ya encontramos vida en la formación de este cigoto, después esto se va a ir desarrollando y el feto, ¿bien? Es ya un sujeto de derecho, ¿no? Y todos tenemos, por ejemplo, al ser sujetos de derecho a la vida. En nuestro país, el año pasado, sí, el año pasado, por ejemplo, se promulgó una ley de la persona por nacer, que precisamente se encapsula dentro de esta posición en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Se le da al feto precisamente la categoría de sujeto de derecho, de los derechos que se establecen en la Constitución, por lo tanto tiene derecho a la vida, derecho, bueno, entre todos los derechos tiene un derecho a la vida. Entonces esto de alguna forma se promulga como protección o como respuesta a los proyectos de ley dentro del legislativo que buscan precisamente la aprobación de la interrupción del embarazo en distintas causales, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, sabemos que hace algunos años, hace varios años ya, se presentó un proyecto de ley para aprobar el aborto en casos de violación. No se aprobó, llegó a pleno, pero no se aprobó en pleno, porque obviamente pesaron más digamos, los argumentos de los legisladores que sostenían la posición en contra, ¿no? En contra de esta ley, porque precisamente decían esto, ¿no? Que no se puede atentar contra la vida, que el feto de por sí ya era una vida, que eran vidas distintas, la de la madre y la del el feto, etcétera. Y en respuesta a esta ley que finalmente no se aprueba, se propone una ley de cunas salvadoras, por ejemplo. Siempre hay alguna propuesta alternativa en estos casos de dilemas éticos, sobre todo a partir de la posición en contra, ¿no? En la región, por ejemplo, me parece que el último país que aprobó la interrupción voluntaria del embarazo fue Colombia. Tenemos interrupción voluntaria del embarazo también en Argentina, la tenemos en México, eh, y no recuerdo si en Uruguay o en Chile, pero nuestro país históricamente es uno de los, en materia de derechos en general, ¿no? Y en este tipo de leyes siempre es uno de los últimos en aprobar, ¿no? Recordemos que la ley que autorizaba el voto para las mujeres, en la región el Perú fue el último país en aprobar el voto femenino, ¿no? Y tenía restricciones. Pero bueno, esto es parte precisamente de un debate que hasta el día de hoy no termina, y no solamente en nuestro país, sino en distintos países. Si solamente hablamos de países de la región, por ejemplo, hace algunos años en Argentina se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Tenían otro gobierno. Luego del ingreso del gobierno actual, se ha manifestado la intención del gobierno de derogar esta ley. Entonces, no es que se aprueba una ley, por ejemplo, respecto a este tipo de dilemas éticos y esta ley es perenne, sino que puede haber algún tipo de, eh, se abre otra vez el debate, ¿no? Se busca otro tipo de argumentos, sea la posición a favor o sea la posición en contra, y vuelve esto a la palestra, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, probablemente suceda en el país vecino de Argentina, dado que obviamente la posición de pensamiento y de ideología de su gobierno ha cambiado, ¿no? Con respecto al anterior. Ahora, otro tipo de dilema ético en donde también vamos a hablar, digamos, gira en torno al concepto de respecto de la vida, pero por ahí también de la muerte, es el de la eutanasia. La eutanasia también responde a un procedimiento médico en donde, a pedido del paciente, a pedido de la familia del paciente o de la persona quien en ese momento sea quien decide las acciones médicas que debe darse respecto del paciente, se pone fin a la vida del enfermo, ¿no? Em, en nuestro país no está aprobada una ley de eutanasia, ¿bien? Cuyos activistas prefieren llamar ley por una muerte digna.
A pesar de no estar aprobada una ley de eutanasia, en nuestro país el año pasado se aplicó la primera eutanasia. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a ver. La persona, una mujer, ¿no?, que precisamente era una de estas activistas por la muerte digna, como ellos lo llaman, sufría una enfermedad degenerativa desde adolescente, es decir, desde muy pequeña, tenía ya más o menos arriba de 40 años. Entonces, casi toda su vida estuvo, digamos, en tratamientos para esta enfermedad, pero era una enfermedad degenerativa. Es decir, en un momento solamente podía acceder a calidad de vida. Es así que en un momento esta persona lo que hace es iniciar un proceso judicial para que se le autorice en el momento que ella decida. Bien, no es que sea algo inmediato, ¿no? Que se le autorice, ¿qué cosa? Que se le autorice poder acceder precisamente al procedimiento de la eutanasia. Evidentemente esto no fue un proceso inmediato, no fue un proceso express, llevó muchos años, y cuando el Poder Judicial, ¿no?, a partir de informes médicos, a partir de muchas cosas, da el visto bueno para que se pueda dar este proceso, me parece que luego esto tenía que subir al Ministerio de Salud, etcétera, y digamos al área de salud específico del Estado. Pero se apeló desde el Ministerio de Salud, no recuerdo, apelan. Entonces esto alargó el proceso, ¿no? Hasta que en un momento ya no se pudo apelar. Digamos, la sentencia era inapelable, ¿no? O la sentencia o, digamos, la autorización. Y así fue como esta persona pudo acceder a la eutanasia, pero fue un caso particular. O sea, esta persona no accedió producto de una ley, sino producto de una decisión en su caso específico. Ahora, este caso probablemente abrió en un momento el debate y seguramente lo abrirá después para que se debata si es que se aprueba o no una ley de eutanasia, sí, ¿no? Probablemente es un antecedente que las personas que se posicionan a favor de esta práctica pueden utilizar, ¿no? ¿Qué fundamentan estas personas? Dicen que todos nosotros tenemos derecho a la libertad de acción y a la libertad de decisión, ¿no? Como vimos anteriormente. Entonces, tenemos derecho a elegir también eh, cuándo debe acabar nuestra vida. Específicamente, por ejemplo, en estos casos donde las personas sufren enfermedades degenerativas e incurables, más aún. La posición en contra de la eutanasia dice que existe el derecho a la vida que es irrenunciable. Es decir, ni tú mismo debes o puedes en realidad atentar contra tu vida, ¿no? Es decir, toma el derecho a la vida como algo supremo. Y en esta posición encontramos muchos fundamentos también religiosos, ¿no? Finalmente se dice que es Dios quien decide que nosotros tengamos esta vida, ¿no?, que nosotros vengamos a la vida, y sería Dios precisamente frente a estas creencias religiosas quien el único ser con la autorización de acabar, ¿no? Cuándo decidir que nosotros dejemos este mundo, ¿no? Las creencias religiosas, pues, ir a el mundo celestial, ¿no? Ahora, este dilema ético probablemente es el más controversial, porque se está hablando ya de prácticas que incluso si se proclama la ley de eutanasia, si se aprueba una ley de eutanasia en un país, se tendría que poner muy bien los límites para la aplicación de la misma, ¿no? Y se tendría también, como involucra a otras personas, muchas otras personas, este procedimiento, también la exoneración de algún tipo de, eh, digamos, si es que se puede dar algún tipo de multa, etcétera, ¿no? En España, por ejemplo, antes de que no sé si ya se aprobó la ley de eutanasia, pero hubo ahí un caso en donde una pareja de esposos bastante grandes, ¿no? La esposa sufría ya de una enfermedad degenerativa que la tenía postrada, donde a duras penas podía hablar. Entonces, aún esta mujer podía
manejar aparatos electrónicos, manejaba la computadora, por ejemplo, y en un momento decidió, ¿no? Lo platicó con su esposo y le dijo, mira, voy a comprar una sustancia que era una especie de cicuta, de veneno, que yo ya sé cómo debería tomarla cuando yo ya quiera ir. ¿Bien? Esta sustancia la compró, la tuvo durante mucho tiempo, hasta que en un momento la mujer decide, una mujer bastante grande, decide que, digamos, era el momento de irse. Sin embargo, al no estar, eh, digamos, normalizado, en realidad no contar con una ley de cómo se aplica esto, tenía que hacerlo en su casa. Y la única persona que la podía acompañar en ese momento era su esposo. Para que no exista, después de la muerte, ¿no? de la mujer, para que no exista ningún tipo de causal que lleve a un proceso, su esposo, que también era un señor mayor de 70, 80 años, deciden grabar todo el proceso y en el video se nota que la mujer habla y dice que sí, que fue totalmente su elección, ¿no? Pasar por ese procedimiento, que su esposo al principio no quiso, pero que luego dio cuenta de que era el único que podía ayudarlo, etcétera. Y bueno, en el video en realidad se ve todo el procedimiento, esto pasó algo hace algunos años, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que se dan este tipo de situaciones en lugares donde no está eh, legislado, se tienen que acceder a, digamos, se tienen que recurrir a este tipo de eh, justificantes, ¿no? Luego de que muere la mujer, obviamente el hombre llama a una ambulancia, digamos, a donde ella llamar, sea el proceso, y este hombre es por unos días llevado a la carceleta porque se debe investigar. Luego que se da cuenta de este video, obviamente es liberado, ¿no? Pero em, además, digamos, estos casos sirven de alguna forma como fundamento de la postura a favor de la eutanasia, pero se dan algunos casos que permiten, no sé si, digamos, sostener la postura en contra, pero al menos permiten realizarnos algunas preguntas un tanto más profundas, ¿no? Hace algún tiempo, en un país de Europa, por ejemplo, se conoció el caso de una joven que no pasaba los 25 años, pero que desde su adolescencia llevaba tratamientos psiquiátricos y psicológicos porque padecía algunas enfermedades psicológicas o mentales, ¿no? Depresión, ansiedad, entre otras. A pesar de llevar un tratamiento, medicación, etcétera, un seguimiento con profesionales, esta joven creía que en realidad sentía un dolor por vivir que era tal que ella ya no quería vivir y que lo que estaba solicitando es que se aplique la eutanasia en su caso. Sin embargo, a pesar de que en ese país estaba legalizada la eutanasia, estaba legalizada para, como hemos comentado, ¿no? Casos de enfermedades degenerativas, enfermedades que no tenían cura, ¿no? Y que obviamente, o sea, no es que yo pido, oye, yo quiero que me apliquen la eutanasia y ya está, no. Se debe recurrir a una junta médica, informes médicos, es un proceso muy largo antes de que en los países donde está legalizada la eutanasia se dé la autorización, ¿no? Pero esta joven lo que pedía era que de alguna forma se amplíe, eh, digamos, se amplíen las enfermedades, la lista de enfermedades a las que se podría aplicar, ¿no? Y que se apliquen ellas, ¿no? Y esto abrió otra vez el debate, ¿no? De en qué condiciones se podría aplicar esta ley, ¿no? Qué tan limitada está el acceso, precisamente, si es correcto o no es correcto, abrió otra vez el debate. Y precisamente los dilemas éticos lo que hacen es eso, ¿no? Cada cierto tiempo abrir el debate, pero siempre con argumentos, ¿no? Nunca caer en los ataques o en lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Lo que ya han visto en sesiones pasadas, en falacias, etcétera. Bien, entonces hasta aquí llega la sesión de hoy. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar eh, am, a la lectura complementaria y a las preguntas de clase? ¿Sí? ¿Todo claro? Me todo claro. Bien, gracias. Entonces me dan un minuto, dejo de compartir y voy a compartir
los ejercicios, bien, y la lectura complementaria para poder desarrollarlos en los minutos que nos quedan. Ah, bien, tenemos en pantalla entonces la lectura complementaria. Bien, nos dice lo siguiente. A lo largo de la historia, numerosas disciplinas se han dedicado a pensar la justicia y tratar de dar con una definición. De hecho, las primeras formas de justicia datan de la antigüedad. Uno de los primeros códigos de justicia que se conocen es el Código de Hammurabi, escrito alrededor del año 1750 a.C. por el rey babilonio Hammurabi. Allí se detallaban las leyes que el pueblo debía cumplir y las penas que serían impuestas en caso de no hacerlo. Asimismo, numerosos filósofos antiguos se ocuparon de reflexionar sobre la justicia y cuál era el modo ideal de ejercerla. Entre ellos se cuentan los griegos, Sócrates, para quien bastaba el conocimiento de lo justo para obrar como es debido, intelectualismo ético, ¿recuerdas? Platón, para quien la justicia implicaba que cada quien haga y posea lo que le resulta propio, esto lo desarrolla en su texto República, y Aristóteles, quien sostenía que la justicia era la igualdad proporcional, es decir, la igualdad que no impide reconocer y recompensar el método individual, la teoría ética del justo medio, ¿no? Los romanos, por su parte, fueron grandes pensadores jurídicos, y mucho del entendimiento moderno de las leyes es herencia del célebre derecho romano, ¿no? Hasta hoy se estudia todavía el derecho romano. Durante el medioevo también se reflexionó sobre la justicia. Pensadores como Santo Tomás de Aquino la consideraban una ley natural, es decir, otorgada por Dios, y es por ello que durante muchos siglos la Iglesia fue la encargada de impartir justicia en la Europa cristiana. Esto último cambió a partir del Renacimiento, cuando se fue construyendo el concepto moderno de justicia. A ello contribuyeron numerosos filósofos y juristas, entre los que destacan Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y Montesquieu. Hoy en día entendemos por justicia al conjunto de reglas y normas que determinan el accionar de las instituciones del Estado y al modo en que los derechos y obligaciones individuales deben cumplirse para garantizar la vida en armonía. Asimismo, es posible usar este término para aludir al Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado republicano moderno. Ahora, de la lectura de este fragmento, ¿qué cosa podemos deducir? Podemos deducir el concepto de justicia de los griegos, o podemos deducir la diferencia entre justicia y equidad, ¿sí? O podemos deducir una crítica al concepto de justicia, o tal vez nos habla de las bases sociales de la justicia o de la historia del concepto de justicia. ¿Cuál es la alternativa correcta respecto de la lectura complementaria? La letra E, ¿no? Porque en realidad está haciendo un recuento histórico del concepto de justicia, ¿no? Desde el primer código que se conoce, ¿no? El código de Hammurabi, hasta después en la filosofía, como vamos viendo, luego el derecho romano, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia el día de hoy? Entonces, lectura complementaria, la alternativa correcta es la letra E. Vamos a los ejercicios propuestos. Nos dice, en la actualidad, por lo general, se considera aceptable emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético. Sin embargo, no está tan claro dónde está el límite de lo aceptable. ¿Sería aceptable usar estas técnicas para tener una descendencia más inteligente? ¿O cambiar el color de ojos o de cabello o de piel? ¿O tener una descendencia más bella? Periódicamente se dan a conocer nuevas aplicaciones de estos avances en genética reproductiva, que siempre conllevan discusiones. Un ejemplo reciente es la generación de embriones con material genético de dos madres y un padre,
Esto para evitar las devastadoras enfermedades mitocondriales. Ahora, sobre el desarrollo de la manipulación genética, que se menciona en el párrafo anterior, podemos afirmar ¿qué cosa? Podemos afirmar que este desarrollo de la manipulación, sí, que es un dilema ético real contemporáneo. ¿Por qué sería un dilema ético real contemporáneo? Porque estos procesos son avances tecnológicos recientes. Ok, ya. Como son avances tecnológicos recientes, son contemporáneos. Pero ¿por qué sería un dilema ético y por qué sería un dilema ético real específicamente? Porque es un caso que se da en la realidad y también es ético porque están jugando con la biología del ser humano. Claro, es real porque es un ejemplo, es algo que nosotros podemos dar cuenta que pasa actualmente. Y es un dilema ético, ¿por qué? Porque nos genera preguntas. ¿Bien? ¿Qué dice aquí? Siempre conlleva discusiones, ¿no? Es decir, abre debates, ¿no? ¿Está bien o no está bien la manipulación genética, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la manipulación genética? Porque en un principio en realidad era, por ejemplo, para precisamente evitar enfermedades, etcétera. Pero ahora, con todos los avances, incluso existe la posibilidad de que yo, por ejemplo, no sé, quiera tener un embarazo in vitro y puede elegir el sexo, puede elegir el color de ojos, puede elegir el color de cabello, el color de la piel del bebé, ¿no? Que va a nacer posteriormente. Entonces, ¿esto hacia dónde nos llevaría? Esas preguntas son las que te plantea precisamente un dilema ético, y en este caso un dilema ético real. ¿Bien? Entonces, sí, frente a el contexto de la manipulación genética, estamos frente a un dilema ético real contemporáneo que seguramente dentro de algunos años nos va a plantear otras preguntas. ¿Por qué? Otras preguntas que se van a formular a partir de otros avances. Bien, la filosofía responde a estos dilemas éticos, por ejemplo, el de la manipulación genética. Y específicamente aquí responde la ética y más específicamente la bioética. ¿Ya? Entonces, ejercicio número 1, respuesta correcta, la letra C. Ejercicio número 2. En las inmediaciones del Hospital 2 de Mayo, en Lima Cercado, ¿no? En Cercado de Lima, un policía de tránsito observa que un chofer de taxi dirige y detiene su auto en una zona de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida, minusválidos, ¿no? La cual no está señalizada. Sobre la conducta del chofer, ¿qué podemos asegurar nosotros respecto de las alternativas que tienes en pantalla? ¿Es inmoral por ocupar una zona reservada? ¿Es un comportamiento amoral? ¿Todos los conductores tienen derechos? ¿Al chofer se le debe aplicar una sanción? ¿O el conductor finalmente es consciente de lo que hizo? ¿Qué podemos decir en esta situación? ¿La B? Se trata de un comportamiento amoral. ¿Por qué sería un comportamiento amoral? Porque no está pensando en la otra persona y aparte de eso está incurriendo en una mala acción. Ya. ¿Cuándo decimos La D. nosotros que... ¿Cómo? Sí. Yo creo que es la D y no sería moral porque él si tiene, bueno, no sabemos si sabe o no sabe sobre, no, tiene o no tiene una moral. Pero se sobreentiende que sí, por eso sería inmoral, no amoral. ¿Cuándo decimos nosotros que una persona es moral? ¿Te acuerdas cuáles son los elementos de una persona moral? ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuando tiene conciencia de sus actos. ¿Ya? Una es la conciencia moral, ¿no? ¿Cuál es el otro elemento? Sí, abre su micro, ¿no? La Conciencia moral, responsabilidad, La responsabilidad, sí. ¿Cuál es el tercer libertad elemento? moral. Libertad moral, muy bien, ¿no? Cuando yo tengo estos tres elementos y están coordinados, o sea, puedo elegir bajo la conciencia moral si decido ejecutar una acción u otra, tengo libertad moral, nadie me está ahí coaccionando para yo accionar y por lo tanto soy responsable de mis actos, soy considerada una persona moral.
¿Cuándo decimos que una persona es amoral? Respecto a estos tres elementos. ¿Qué Cuando no tiene deficiencia hay? ninguno, Cuando no tiene ninguno, cuando carece de alguno, ¿no? Ahora, en este caso, hay un taxista. Él dirige su auto hacia el estacionamiento reservado, ¿no? Reservado este. Pero mira, aquí hay un detalle. No está señalizado. ¿Qué pasa si este lugar no está señalizado? Si el policía se acerca y le dice, señor, este es un lugar para, es un lugar reservado, pero no hay señales por ningún lado. Acuérdate que cuando eh, se dice que este lugar está reservado, suele haber un cartel o alguna pinta en el piso. Si no hay nada, ¿qué pasa con este chofer, este taxista? No tiene toda la información para poder decidir bajo la conciencia moral. Bien, él no sabía que esa acción era buena o mala. En este caso, esta acción es incorrecta, ¿no? No sabía. Por lo tanto, no tiene conciencia moral. Entonces, su comportamiento es amoral. Amoral. No tiene conciencia moral, sí actúa libremente, pero no tiene conciencia moral. Por lo tanto, en esa acción específica, no podemos decir que esa acción corresponde a la conciencia moral, por lo tanto, no puede ser responsable de sus actos, es decir, no puede recibir una sanción. Si en el enunciado te dirían que, que el espacio está debidamente señalizado y que aún así el taxista no hizo caso, ahí sí debería recibir una sanción y ahí ya no sería una persona amoral, sino sería una persona inmoral. Bien, recuerda que una persona inmoral es aquella que tiene todos los elementos de la persona moral, pero que aún así decide actuar de manera incorrecta. Pero en este caso, como el espacio no está debidamente señalizado, este es un comportamiento de tipo amoral. ¿Bien? ¿Quedó claro? sí, Miss. Sí, bien. Seguimos. Ejercicio número 3. Los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico, con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Este es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de la creación del Estado. De este párrafo podemos deducir qué cosa, que la norma jurídica está antes de la creación del Estado, que los preceptos morales se dan después del Estado, que la norma moral es anterior a la creación del Estado, que sin norma jurídica no hay moral, o que la norma moral y la norma jurídica se originan de forma paralela. ¿Qué podemos decir aquí, no? Los 10 mandamientos son un precepto moral, religioso y jurídico. Así se entendió. Se entendieron a los 10 mandamientos, ¿no? Que da Moisés precisamente a los israelitas, ¿no? De esta manera, Dios sería juez y las leyes que dio, los mandamientos, ayudaban a ordenar la vida en ese momento. Entonces, estas reglas debían ser respetadas por los israelitas antes de que se cree el Estado. Obviamente en esta época no hay una concepción de Estado como lo tenemos ahora, porque el concepto de Estado es un concepto moderno. ¿Qué podemos decir entonces? Que la norma moral es anterior al Estado, correcto. La norma moral es anterior al surgimiento del concepto de Estado, ¿no? La norma moral es anterior y la norma jurídica sí sería posterior. Bien, porque la norma jurídica, ¿quién te la da? El Estado. ¿Ya? Entonces, sí, la ejercicio número 3, alternativa correcta, la letra C. Bien, la diferencia entre norma moral y norma jurídica. Ahora, ejercicio número 4.
El tenor peruano Juan Diego Flores regresa a sus raíces musicales con el lanzamiento de su propio sello discográfico, Flores Records. Un proyecto que reafirma su compromiso para ofrecer oportunidades a la próxima generación de músicos y cantantes. El primer álbum de este sello, cuya salida está prevista para este otoño, contará con la participación del coro juvenil Sinfonía por el Perú. El proyecto que ayuda a la infancia que Flores creó, inspirado en el sistema de Venezuela, una pionera iniciativa para sacar de la pobreza y la marginación a niños desfavorecidos a través de la música. Sobre la creación de Flores Record y el proyecto Sinfonía por el Perú, ¿qué cosa podemos afirmar respecto de los valores éticos fundamentales? Bien. ¿Acaso aquí vemos el valor ético de la solidaridad? ¿O que estos proyectos fueron generados por los valores éticos de la dignidad? ¿O por el valor ético de la libertad? ¿O tal vez denota valores religiosos? ¿O expresa el valor ético del respeto a la humanidad? La E. La A. ¿No? Mira, hay dos proyectos aquí, ¿no? El sello discográfico en donde lo que va a buscar es obviamente dar oportunidades a músicos y cantantes que seguramente no tienen el acceso a un estudio de grabación propiamente dicho, y Sinfonía por el Perú. Sinfonía por el Perú es un proyecto, sí, de Flores, junto con instituciones públicas, ¿no? En donde estos niños que tienen un talento musical para el canto y para tocar instrumentos se presentan. Por ejemplo, en el Teatro Nacional muchas veces han acompañado muchos artistas, ¿no? Y esto obviamente es digamos, se inspiró en un proyecto que tienen también dentro de las instituciones dedicadas a la música en Venezuela. Estos dos proyectos, bien, van a denotar un valor fundamental, un valor ético fundamental, que es el valor ético de la solidaridad. No era necesario que este artista realice estos proyectos, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque estas acciones se fundaron en el valor ético de la solidaridad, específicamente de la solidaridad con sus connacionales. Bien, entonces ejercicio número 4, alternativa correcta, letra A. Llegamos ya al final de nuestra sesión el día de hoy, así que voy a compartir todas las claves de los ejercicios de esta semana. Las tienen en pantalla. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Les deseo una buena tarde, una buena mitad de semana y bueno, que tengan también un buen día. Hasta luego.